invito a que vaya conmigo a su Biblia, en su Biblia, y busque Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer los versos desde el 4 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 24: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Padre, nuevamente damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el privilegio de estar aquí en torno a ella y siendo expuestos a ella. Y sabemos que toda ella es inspirada por ti y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Amén. Y Señor, sabemos que esta porción de Apocalipsis también cuenta con toda esa gracia y que puedes usarla para bien de nuestras almas. Puedes usarla, Señor, poderosamente para salvar y para santificar en medio nuestro. Y rogamos que así sea. Que a pesar del predicador tú hables, que a pesar del hombre y que a pesar del obstáculo, Señor, que pueda haber, tú, Señor, hables a nuestras vidas. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En varias ocasiones les he hablado a ustedes de una expresión o una frase de un teólogo de siglos pasados que dice que dijo de la siguiente manera: el problema de la carrera de ratas es que aun cuando una llegue primero que otra, cuando llegue a la meta, la primera que llegue a la meta sigue siendo una rata. Y por supuesto que este teólogo no se estaba refiriendo a las ratas propiamente, ni era hablar de ratas o de carrera de ratas lo que más le interesaba, sino lo que él quería enseñar por medio de esa frase es lo que nosotros constantemente vemos en este mundo, en esta vida. Es que las personas corren desenfrenadamente detrás de objetivos que no tienen sentido, o detrás de objetivos que son vanos, detrás de objetivos que realmente no tienen un contenido que valga la pena toda una vida corriendo detrás de ellos. Hay personas que viven día a día tratando de ser alguien, viven día a día tratando de ganar más dinero o de comer. A veces no es de ganar más dinero, es de ganar el suficiente para existir, para comer, para vestirse, pero viven solo para eso. Y les pregunta, si les habla, si les exhorta a hablar sobre otros temas y hacer otras cosas y tener otras metas, y creen que no hay otras metas, que esas son las únicas metas. Otros pretenden ganar el mundo, quieren ser artistas, quieren ser famosos, están detrás de muchas cosas vanas. Y el problema es que cuando tú alcances cualquiera de esas cosas, cuando tú llegues a la meta, no has obtenido nada. Sí. Las principales cuestiones de la vida en muchas ocasiones no son tenidas en cuenta. Muchos se olvidan del fin que nos espera.
Y qué horrible, porque a muchos hoy en día, a estas generaciones nuevas, no se les prepara para ese fin. Al punto de que ya hemos hablado de eso. No quieren que las generaciones nuevas vayan a un funeral. Porque no, como ese ambiente de muerte, como si ese no fuera el fin también de una persona de las nuevas generaciones, un niño o un adolescente. Muchos olvidan que tendremos que encontrarnos con la muerte hoy, mañana o pasado, pero vamos a tener que encontrarnos con la muerte. Sí, tu nietecito, sí, tu hijito lindo o tu hijita linda se tiene que encontrar con la muerte un día, y tú deberías prepararlo. El mundo no es un juego, el mundo no es un jueguito de Atari, la vida no es eso. Un día tendremos que encontrarnos cara a cara con Dios. Un día tendremos que encontrarnos cara a cara con su juicio. Muchos andan muy ocupados con qué comer, o qué vestir, o cuánto dinero hacer, y no se ocupan de lo más importante. Ya en una ocasión Jesús nos enseñó, ante una situación clara de esta postura humana, nos dijo, Él delante de una multitud: Maestro, vinieron algunos, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se dan cuenta de estos hermanos queriendo decirle al Señor: oye, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo? Muy preocupado por las cosas de este mundo, muy preocupado por la herencia que le toca en este mundo, muy preocupado por lo que voy a tener en este mundo. Y Jesús les dijo: cuidado, cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes, en la abundancia de los bienes que posee. Y luego dice la Escritura que le refirió también una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo tantos frutos que no tengo dónde guardarlos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los haré otra vez mucho más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, dijo Jesús, y no es rico para con Dios. Entonces, hermano, amigos que están aquí, nosotros deberíamos preguntarnos: ¿vale la pena ser rico para con Dios? ¿Vale la pena vivir para Dios y buscando el reino de Dios? Jesús les dijo después de esto: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Valdrá la pena? ¿Vale la pena vivir para Dios y para el Señor y Salvador Jesucristo, y no para nosotros? ¿Vale la pena vivir enseñando a nuestros hijos que se vuelvan a Dios en Cristo? ¿Valdrá la pena vivir de esa manera? ¿Vale la pena que dejemos pasar oportunidades de éxito en este mundo? Porque el mundo a veces nos abre puertecitas que parecen oportunidades tentativas,
Oye, si tú haces esto, si tú trabajas en este trabajo, si tú haces esta carrera, si tú hicieras esto, si te fueras para este país, ¿cómo te iría? ¿Vale la pena perder oportunidades de éxito en este mundo si estos implican negar o faltar al Señor en alguna medida? ¿Valdrá la pena hacer eso? ¿Vale la pena dar nuestras vidas a Dios? No a nosotros y nuestros planes, sino a Dios. ¿Vale la pena, si fuera necesario, morir por el Señor? ¿Valdrá la pena vivir en temor a Dios todos los días? ¿Vale la pena eso? Vivir en temor a Dios todos los días, donde quiera que yo esté, en cualquier rincón, con cualquier pensamiento. ¿Valdrá la pena vivir en temor a Dios? ¿Vale la pena perder nuestras vidas y nuestros deseos de éxito por el Señor y su reino? ¿Valdrá la pena no seguir la corriente de este mundo? Porque todo el mundo va por ahí, ¿por qué no puedo ir yo? ¿Valdrá la pena andar en contra de la corriente de este mundo? En contra de la corriente de la bestia, en contra de la corriente del diablo. ¿Valdrá la pena ir en contra de eso? Nuestro texto trata sobre eso. Nuestro texto da respuesta a eso. Vamos a predicar bajo el título El milenio en el cielo. El milenio en el cielo. Y van a darse cuenta por qué de ese título. Creo yo, si puedo predicar correctamente este texto, usted va a llegar a la conclusión de que es un título aceptable por lo menos. Y lo primero que vamos a ver en este texto es lo primero que ve Juan: los tronos en el milenio. En medio del contexto de Juan mirando un ángel descender del cielo con una gran cadena y atando al diablo por 1000 años, en ese contexto él ve también tronos. Vi tronos, dice el versículo 4, y vi tronos. Ahora, ¿dónde están los tronos que ve Juan? Es la primera pregunta que nosotros deberíamos contestar aquí, porque Juan no nos dice dónde estaban esos tronos. Solo nos dice que él ve tronos, pero no nos dijo en esta ocasión y vi en el cielo tronos. No dijo eso. Juan tenía que haber simplificado esto, habiendo dicho eso nada. Pero no lo dijo. ¿Qué hacemos nosotros ahora entonces? Tenemos que estudiar el texto para ver dónde estaban esos tronos que vio Juan. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver el contexto inmediato. Así se estudia las Escrituras. Se ve el contexto inmediato ahí mismo en el pasaje. Si nos da algún detalle de dónde estaban esos tronos que ve Juan. Si no lo vemos ahí, lo vamos a ver en todo el libro. A ver el contexto más amplio, quizás. A ver si hay alguna señal. Y si no vemos, o si vemos señales ahí, podemos seguir buscando a través de toda la Escritura dónde pueden estar esos tronos. Pero nosotros vamos a ver que mirando el contexto inmediato, ya sea anterior o posterior, ya nos vamos a dar cuenta dónde estaban esos tronos. Fíjense cómo Juan ve inmediatamente después, dice el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, ¿qué cosa? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Ya escucharon? Y eso nos da alguna luz, ¿verdad? ¿Dónde estaban esos tronos? ¿Quién se sentaba en esos tronos? Dice, vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces, si él ve tronos y ve sentados en los tronos las almas de los decapitados, indudablemente está hablando del cielo. Porque están las almas, no están los cuerpos, están las almas de los decapitados. Y nosotros sabemos ya por otros textos que nos dice la Escritura que las almas de los creyentes van al cielo, ¿verdad? Al seno de Abraham. Entonces, estamos hablando probablemente por esa luz del cielo. Pero si seguimos revisando el contexto inmediato, ya vimos el contexto posterior, inmediato posterior. Si vemos el contexto inmediato anterior,
también nos dice que es el cielo, porque la visión que él tiene del ángel es del cielo. Todo parece indicar que está mirando cosas que vienen del cielo. Casi siempre cuando decimos cielo miramos hacia arriba, y en ocasiones la escritura nos habla de arriba, pero en Apocalipsis un poco que el cielo es el centro del universo, desde donde emana todo, y el mundo está en la parte periferia de ese centro. Pero Juan está mirando y ve en ese centro del universo que del medio del trono, del medio del cielo, sale un ángel con esta cadena para atar al diablo, pero ahora ve tronos y parece que es en el mismo lugar. Ahora, pero en Apocalipsis, dice un autor que se dedicó a esto, que hay 47 menciones de trono en Apocalipsis. Y que exceptuando las 3 veces que se menciona el trono de Satanás o de la bestia, que se habla de algo terrenal, de un trono terrenal, porque es de Satanás o de la bestia, las veces que se habla de trono en Apocalipsis, las otras veces, de las 47 veces, habla siempre de tronos en el cielo. Ahora, yo les voy a traer solo algunas porciones de esas 47, solo algunas que dan testimonio de eso. Como por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4 nos dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Y es Él quien nos está hablando aquí. Él es el que era y que ha de venir, ¿verdad? Y dice que hay 7 espíritus que están delante de su trono. Ese trono, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, una referencia de trono en el cielo. En el capítulo 3, versículo 21, se le está hablando a una de las iglesias, ¿verdad? Y estoy ahí en Apocalipsis igual. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Dónde está ese trono? En el cielo. ¿Y dónde se sentarán esos? Junto con él. Junto con él, en el cielo, en el trono, en el cielo. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, que también está en el cielo. Si Cristo fue al cielo y está sentado en el cielo a la diestra del Padre, y allí está su trono, entonces el trono está allí, y los que se van a sentar con él, la promesa del que venciere que se va a sentar con él es en su trono. Entonces el trono también está en el cielo. Y por último vamos a ver Apocalipsis 4:2. En el capítulo 4, versículo 2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido, ¿dónde? En el cielo. Y en el trono uno sentado. Conclusión: ¿dónde ve Juan esos tronos? En el cielo. Los tronos están en el cielo, ¿verdad? Ahora bien, habiendo contestado esta pregunta, debemos seguir preguntándonos, porque hay dudas sobre, y es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Quiénes se sientan en estos tronos y a quiénes pertenecen? ¿Quiénes se sientan en estos tronos y a quiénes pertenecen? Bueno, el texto nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Eso en primer lugar, los que recibieron facultad de juzgar. Pero no se queda ahí, dice también: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hay una coma, pero en casi todos los textos, en vez de una coma, hay un y. En vez de coma dice: y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente ni de sus marcas, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos fueron los que se sentaron en los tronos. Esos. Ahora, esos son descritos de cierta manera. En primer lugar, los que recibieron facultad de juzgar, ¿verdad? ¿Quiénes son esos que han recibido facultad de juzgar? La Biblia nos lo responde. Como por ejemplo, en Daniel 7:22 se nos dice: hasta que vino el anciano de días y se dio
el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cómo es que los santos juzgando? Daniel, cuando tiene una visión apocalíptica se le enseña esto, se le dice que se le dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que estos santos recibieron el reino. Entonces hay santos aquí juzgando. Pero si fuera solo en esta ocasión, Cristo habló también de esos que tienen capacidad de juzgar. ¿Y a qué se refería Cristo cuando habló de esos que tendrían capacidad de juzgar? Bueno, Jesús estaba hablando con sus discípulos. En Mateo capítulo 19, verso 28, dice: y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo? Cuando Cristo se siente en su trono de gloria, ahí está sentado Cristo, ¿sí o no? Ahí está sentado. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes también, no ustedes, todos los que me habéis seguido, todos los que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 de tronos para juzgar. Entonces, a los santos se les dará capacidad para juzgar, para reinar, para tener juicio sobre el mundo entero. Los santos tendrán esa posibilidad. Ahora, además de esto, se nos enseña esta gran verdad gloriosa, que hay santos que van a estar sentados en el trono junto con Cristo, en el cielo, juzgando. Hasta ahora tenemos esa información, ¿verdad? Lo que no sabemos qué santos son, si son los que estamos aquí, ahora, si son otros los que ya partieron con el Señor y están con el Señor. No sabemos si es un evento en este tiempo o es un evento futuro. Todavía esas luces no las tenemos, pero las vamos a tener, porque el texto nos lo enseña. Pero, ¿quiénes son estos que juzgan? Hasta ahora vemos que son los discípulos de Jesús, los que siguen a Jesús, los santos del Altísimo. Pero también en Lucas 22, verso 28 al 30, se nos dice más. Se nos dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Un pasaje paralelo de Mateo, ¿verdad? Pero aquí Jesús todavía es un poco más explícito. Dice, ustedes que han estado conmigo en mis pruebas, ustedes se van a sentar conmigo en mi reino y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Estas personas, los discípulos, ya habrán partido con el Señor. Seguro que sí. En el siglo XXI podemos decirlo así. Ya partieron con el Señor. ¿Y dónde estarán ahora? Cuando Jesús les dijo que cuando Él tuviera su trono de gloria, ellos estarían reinando con Él. Todo parece indicar que ya están reinando con Él, pero solo lo dejamos ahí. Ahora, en 1 Corintios 6:2, estos dos pasajes del Nuevo Testamento o de los Evangelios, como que nos muestra que aparentemente son solo los discípulos del Señor, ¿verdad? El Señor dice, los que padecen conmigo, dice los que me siguen, pero como está hablando con los discípulos casi siempre, nosotros no sabemos si eran los 12 apóstoles los únicos que pueden reinar con Él, o son más que los 12 apóstoles, ¿no? Dice Daniel que son los santos, pero vamos a ver qué dice Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6 dijo de la siguiente manera, o no sabéis que los santos, versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos, todos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas más pequeñas? Recuerden
en el contexto que está hablando el apóstol Pablo aquí, hacer juicio dentro de la iglesia, juzgar algunos temas dentro de la iglesia, y como él les dice, los santos, o sea, todos los hijos de Dios, todos los santificados por la obra de Cristo, todos van a juzgar al mundo. Entonces, esos que tienen la capacidad de juzgar y que están sentados en el trono, son los cristianos. Son los cristianos, los santos. Ahora, hay que decir algo más. Hay que decir algo más. Las almas de los decapitados también están en este lugar. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios es realmente otra de las personas que se ven en estos tronos, otro de los seres que se ven en estos tronos. Dice, recuerden que estamos contestando la pregunta, ¿quiénes se sientan en estos tronos? Y ya dijimos que se sientan los que han recibido facultad de juzgar, ¿verdad? Y la respuesta a que es quiénes son esos que tienen la capacidad de juzgar son los santos, los creyentes, ¿verdad? Ahora, además de los que tienen la capacidad de juzgar, dice que Juan ve en esos tronos, ve a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hermanos, ¿quiénes estaban sentados en esos tronos? Los que tenían capacidad de juzgar, pero ahora dice las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, que los que están sentados en el trono no tienen cuerpo. Ya llegamos a la conclusión que esto era una luz para mostrarnos que aquí se nos está hablando del cielo, ¿sí o no? Que la visión de los tronos, del trono es visión del trono en el cielo, de tronos en el cielo. Y ahora se nos enseña que estos tenían capacidad para juzgar al mundo entero, que estaban sentados en esos tronos, pero además que allí estaban también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes eran estos decapitados? Empezando por aquí. Indudablemente trata con personas cristianas que de verdad fueron decapitados. Sí, hermano. Ser cristiano en otras épocas o en algunos lugares y en algunos momentos, incluyendo Cuba, en ciertos momentos y circunstancias, le ha costado la vida a personas por ser cristianos. Está costando en algunos lugares y ahora mismo, y va a seguir costando la cabeza a muchos. Ha habido épocas en la historia del cristianismo o en la historia de la humanidad donde a los cristianos le han literalmente cortado la cabeza, literalmente, por ser creyentes. La pena capital era ir a una guillotina y que le cortaran la cabeza. Usted se imagina en el siglo I, en los años 80 y tanto a 90 y tanto de nuestra era, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, condenado a trabajo forzoso hasta que se muriera, donde ya habían matado a muchos creyentes, donde había pasado una persecución férrea en los años 65, hubo cierto receso, y luego en los años 80 también hubo otra persecución férrea contra los cristianos. Decir yo soy cristiano, Cristo es el Señor, era que te cortaran la cabeza, te costaba eso. La iglesia sabía eso, la iglesia que le estaban enseñando, le estaban dando esta visión de primera mano, era una iglesia que estaba sufriendo eso, donde muchos de los de sus filas le habían cortado la cabeza, o lo habían llevado al Coliseo romano, lo habían tirado a las fieras, a perros salvajes, simplemente para que lo despedazaran, y el resto del mundo se riera y gozara con eso. Las personas iban a ver ese espectáculo y se emocionaban, se erizaban y decían que bueno está esto, tienen más, tienen más. A creyentes. Y ellos decían, son fanáticos, que mueran todos. Los odiaban, el mundo los odiaba.
Y los tiraban ahí personas que simplemente decían que Jesús era el Señor. ¿Dónde estaban esas almas? Esas vidas se habían desperdiciado. Esas vidas muertas, esas personas desde jóvenes hasta ancianos, eran vidas que absurdo cómo dieron sus vidas así. ¿No vale la pena eso? Juan estaba recibiendo del Señor una revelación muy importante para su iglesia. Esos están sentados en tronos, reinando con Cristo. Amén. Las almas de esos decapitados están sentados en los tronos, reinando con Cristo. Gloria a Dios. Están en el mejor lugar. Están al lado del Señor. Aleluya. Eso debía saberlo toda la iglesia. Ellos estaban en un lugar privilegiado. Ellos ahora tenían, porque hermanos, si ustedes se dan cuenta, cada una de estas personas citadas aquí son los mismos, descritos de distintos ángulos. Los que tienen facultad para juzgar son los mismos que quizás fueron decapitados. Pero decapitados o no, si no son decapitados, todos tienen facultad para juzgar. Decapitados o no, tienen facultad para juzgar. Pero si no, nunca se pusieron la marca de la bestia. Nunca fueron a favor de la bestia, sino en contra. Eso describe el mismo tipo de personas. Pero ahora esto nos da más luz. Nos está diciendo quiénes son esos que están sentados en el reino. Son personas que ya partieron con el Señor. No se refiere a los santos en la tierra, se refiere a los santos en el cielo. Porque aquí ahora nos habla de las almas de los decapitados, los que tienen facultad para juzgar, y las almas de los decapitados. Y también se nos dice los que no se pusieron la marca de la bestia. O sea, ya ellos pasaron por la prueba y nunca se pusieron la marca de la bestia. Ya están con Cristo. Ya no están siendo tentados a ponerse la marca. No se la pusieron nunca. Ya vencieron. Y están con el Señor. Por eso es que le estamos predicando bajo el título El milenio en el cielo. ¿Cómo es el reino milenial? Con el diablo atado aquí, muchos predicando y echando adelante su reino, y el diablo no puede hacer nada en contra de la iglesia. Sí, esa es la labor de la iglesia en el milenio mientras está aquí. Pero si muere en el camino, si tiene que dar su vida en el camino, si simplemente pereció con una plaga o por cualquier cosa natural, o simplemente partió con el Señor de manera espontánea en un accidente, lo que sea, ¿dónde está ahora? Está con Cristo. Está ahora con facultad para juzgar. Ha sido santificado totalmente. Ahora está al lado de Cristo y juzgando junto con Cristo. Ahora forma parte de esa gran nube de testigos que nos mira y nos exhorta y nos alienta a seguir adelante. Amén. Pues nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, tenemos que despojarnos del pecado que nos hace y seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Esos están allí. Esos son los que están sobre el trono, que también son descritos de esta manera: los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estas personas nunca se dejaron adoctrinar por el diablo. Sus mentes permanecieron purificadas por la palabra de Dios, no por la mentalidad del mundo. Estas personas entendieron que lo que ven delante de sus ojos es que hay que hacer billete. Ellos decían: sí, está bien, hay que hacer billete, y yo lo voy a hacer porque voy a trabajar 6 días fuertemente para sostener a mi familia. Pero esa no va a ser mi mentalidad. Mi mentalidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Mi mentalidad es que todo este mundo es de mi Dios, y yo voy a trabajar para Él, para servir a otros, comenzando por los míos, comenzando por llevarme comida a mi boca y a los míos, pero también para los demás. Todo lo que yo le pueda dar a los demás lo voy a hacer, porque este mundo es de mi Dios y es para mi Dios. Y yo no voy a vivir y voy a ser más feliz cuando tenga más bienes. No, ya yo soy feliz. Ya Él me rescató, ya Él me salvó. Yo no tengo que llegar a ser alguien, ya yo soy alguien.
Gloria a Dios. Estas son las personas que no, en sus mentes el diablo no lo pudo marcar. Y sus acciones en sus manos, por lo tanto, no fueron marcadas tampoco. Sus acciones, sus manos, están marcadas por Dios, no por el diablo. Estas personas son las que están sentadas ahora en los tronos reinando. Esto es una exhortación directa a los que todavía estaban siendo tentados a marcarse. Mira, los que no se marcaron, ¿dónde están? Mira dónde están. No recibieron nunca sus marcas, ni en sus manos, ni su frente, ni nunca adoraron a la bestia y a su imagen. Ahí está la bestia, la imagen, todo el tiempo diciendo: adórame, adórame, mira qué bueno es este mundo, miren, mira cuánto gozo en este mundo, mira cuánto éxito se puede tener en el mundo. Nunca adoraron a la bestia. Nunca se fueron detrás de este mundo. Esas son las personas que están juzgando en todo el milenio junto con Cristo. Partieron con el Señor y están con el Señor, reinando con el Señor. Amén. Pero ¿cuál es la suerte de estos que se sientan en los tronos? Porque se describe la suerte de ellos. Se habla de la suerte de ellos porque es digno de ser señalada la suerte de ellos. Es digna de ser señalada. Dice la Escritura con todo énfasis. La revelación que Juan recibe con todo énfasis dice: estos viven con Cristo. Estos viven con Cristo. Dice el verso. Aleluya. Un verso grandísimo. No sé si se dio cuenta de eso. El versículo 4 es un verso grandísimo. Verso largo. Dice mucho. Dice nuestro verso: estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron con Cristo. Es el término que tenemos que añadir, porque dice: vivieron y reinaron con Cristo. Ese con Cristo es algo que va a definir tanto al vivir como el reinar. Vivieron y reinaron con Cristo. Vivieron con Cristo, reinaron con Cristo. Entonces, estas personas viven con Cristo. Noten y comparen ese vivieron con la pauta que se hace en el versículo 5. Usted sabe que el versículo 5 es un paréntesis aquí. Sí. El verso 5 es un paréntesis, que si tú no lo entiendes así, te pierdes en este pasaje. Es simplemente Juan sale de la revelación y explica lo que pasa con aquellos que no mueren en Cristo Jesús. Y aclara que aquí se está hablando de los muertos en Cristo. Mira lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos. Juan está revelando la visión. Y está diciendo: iglesia, entiende que aquí los tronos están ocupados por los muertos en Cristo. Y le dice: los otros que mueren, esos no viven. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos físicamente no están vivos. No. Esos existen, pero están en un lugar que no se le puede llamar vida. Están en un lugar que es tormento y lejos de Dios, que es la vida. Esos no están vivos. Esos van a vivir un momentico cuando Cristo los resucite para juzgarlo, para que mueran para siempre en la segunda muerte. Esos van a ser levantados un momentico con sus cuerpos para luego ser condenados por la eternidad. Pero ahora no están vivos. Existen, pero no están vivos. Por eso es que dice, por eso es que este verso aclara: pero esos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y es la etapa de los 1000 años viviendo con Cristo en el cielo. Es la etapa desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Esos 1000 años, esta etapa, haber muerto en esta etapa y estar reinando con Cristo, es esa etapa la que dice el versículo 5: esta es la primera resurrección. Amén. Ya ellos viven resucitados.
ya viven con vida abundante, solo que sin cuerpo. Es la primera resurrección esperando la segunda, que es con cuerpo. Aleluya. Todos los que nacieron de nuevo, cuando partan, van a vivir la primera resurrección. Ya vivieron una primera resurrección, van a vivir una primera resurrección plena con Cristo en gloria y van a vivir una segunda resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Pero fíjense cómo estos viven con Cristo. Aleluya. Pero además reinan con Cristo. Reinaron con Cristo. Eso lo dice el versículo 4, lo dice el versículo 6 al final. Dice, sino que serán sacerdotes, verso 6 al final. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pero además de esto, además de que viven con Cristo, además de que reinan con Cristo, ¿cómo más se define el estado en que estos santos están? ¿Usted sabe con qué se define? Con una palabra que no podía faltar aquí. Bienaventurados. Bienaventurados. Son bienaventurados porque tienen parte en la primera resurrección. Son bienaventurados. Dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermano, ¿cuánto hemos hablado de esa palabra, verdad? Gloria a Dios. Usted sabe lo que busca este mundo desesperadamente es ser feliz. Pero la felicidad solo se encuentra perdiendo la vida para ganar a Cristo. Amén. La felicidad se encuentra verdaderamente mirando a la cruz. La felicidad se encuentra verdaderamente cuando la cruz te mira a ti, siendo hallado por Cristo. La felicidad, la bienaventuranza real se encuentra cuando usted vive para Él, con el único propósito de glorificarle a Él. Cuando usted comienza a mirarse a sí mismo y comienza a satisfacerse a sí mismo, usted comienza a ser un desdichado. Usted comienza a andar en pasos pecaminosos que te hacen un desdichado. Cuando tú comienzas a ser egoísta, a mirar a ti mismo, a quererte satisfacer a ti mismo, tú comienzas a ser un desdichado. Ese es el camino de la muerte. Cuando tú dejas de mirarte a ti mismo y comienzas a mirar a Cristo para servirlo a Él y servir a los demás, pero siempre teniendo en cuenta que lo estás sirviendo a Él en primer lugar, Amén. eso te hace un dichoso. Amén. Eres un Gloria a dichoso. Dios. Son bienaventurados estos que están con Cristo. Los que están con Cristo, reinando con Cristo, son unos dichosos, unos verdaderamente felices. Esos no estaban en la carrera de ratas. No. Ellos se apuntaron a una mejor carrera. Se apuntaron en una mejor carrera. Ahora, miren cómo se nos dice que cómo se define la primera resurrección aquí. Y luego dice que la vida que gozan los santos en el cielo, en alma, junto a Jesucristo, es esa primera resurrección. Primera resurrección es aquella que gozan los santos una vez que parten de aquí y que están con Cristo para siempre. El sacerdocio o comunión con Cristo es parte de lo que ellos gozan en la primera resurrección. Y el reinar con Cristo es parte también en los cielos, es parte de la primera resurrección. Y luego dice que parte de la bienaventuranza de estos es que no van a participar de la muerte segunda. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos. Y ahí es donde uno debe preguntarse, ¿qué cosa es la muerte segunda? Ya estos pasaron por la muerte primera. Y la muerte primera simplemente era la muerte física. ¿Qué cosa será entonces la muerte segunda? Bueno, está definida claramente en los versículos 13 al 15. Versículos 13 al 15 del mismo pasaje, o sea, estamos en el capítulo 20, y los versículos 13 al 15 dice: y el mar entregó los muertos
que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Los muertos, que ya habían tenido la primera muerte. Ya ellos habían muerto y ahora fueron juzgados. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ese lanzamiento posterior al lago de fuego para siempre es la muerte segunda. Y una de las bienaventuranzas que alcanzan los que gozan de la primera resurrección, los que gozan de estar en Cristo y reinando con Cristo, es que la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Bendito sea Dios. Entonces, mire usted a la iglesia nuevo testamentaria del primer siglo recibiendo esta visión. Oh, los santos que partieron, los que mataron, los que no negaron a Cristo, están junto con Cristo reinando. Pero ¿y qué será de ellos en el juicio final? No te preocupes por ellos tampoco en el juicio final. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Aleluya. Qué gozo. Cuánto gozo, cuánto pueden gozarse los creyentes al ver a un creyente partir. ¿Cuánto se pueden gozar? La última pregunta que pudiéramos contestar aquí en relación a estos tronos y los que están sentados sobre ellos es ¿por cuánto tiempo estarán reinando? Y la respuesta se da en varios textos: por 1000 años. El mismo tiempo que va a haber una iglesia militante aquí, que el diablo va a ser atado y que la iglesia va a seguir adelante, pero va a venir una generación y otra generación y otra generación, y algunos van a partir y muchos van a morir en el camino y van a perecer en el camino, pero ¿dónde van a estar? Con Cristo reinando. Amén. Entonces vale la pena vivir para Cristo, ya sea aquí o en la eternidad. Usted se desgasta aquí, va a reinar con Cristo por 1000 años, todo el tiempo de espera hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Vamos a estar con Cristo aquí o allá reinando. Bendito sea nuestro buen Dios. Por eso el milenio en el cielo. Hermanos, uno de los pasajes que narra sucesos futuros, gloriosos, y que responde a preguntas tan cruciales como la que responde este pasaje que acabamos de ver, es 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y esos que duermen, para Pablo, es los que mueren. Porque la iglesia estaba preocupada por aquellos que morían en el Señor. Morían siendo cristianos. Y él le dice, no quiero que estén tristes. No quiero que sean ignorantes acerca de estos. Sigue diciendo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, entonces debemos creer que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo es eso? Sí, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Cómo es que traerá Dios con Jesús? ¿Por qué lo traerá Dios con Jesús? Porque es que están con Jesús. Están con Jesús. Por eso traerá Dios con Jesús. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, porque es que están juntos. Por lo cual, sigue diciendo el apóstol, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si es que alguno de nosotros queda hasta que Él venga, no precederemos, o sea, no estaremos primero a los que durmieron o a los que murieron. Nosotros no vamos a estar primero que los que durmieron, no. Ellos están primero que nosotros. Ellos se fueron, ellos están más cerca. Ellos van a todo lo que puedan vivir, van a vivir lo primero que nosotros.
Entonces nosotros no precederemos a los que durmieron. No, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí está hablando ahora de sus cuerpos. Resucitar es cuerpo, porque sus almas están con Cristo y vienen con Cristo. Ahora está hablando de la resurrección del cuerpo el apóstol Pablo, y está diciendo, en la resurrección incluso ellos nos van a llevar adelante también. Ellos van adelante de nosotros ahora, porque están al lado del Señor, y van a darnos adelante también cuando haya resurrección, porque van a resucitar primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos entonces arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Me pregunto si hay algo más importante en este mundo que esto que hoy estamos escuchando. El futuro de nuestras almas. ¿Hay algo más importante que eso? Jesús lo dijo con palabras bien claras en su tiempo. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame a mí, o sea, a Él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera ser alguien, todo el que quiera tener una vida próspera, llena de felicidad, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, el que simplemente tenga su vida por basura y diga, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a vivir para Él. Él vivió para mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Yo voy a vivir para Él. Él es el centro del universo. Yo voy a vivir para Él. Amén. Yo no soy el centro del universo. Yo no soy el que merece ser feliz. Si alguien merece adoración es Él. Yo voy a vivir para Él. Si alguien hace eso, si alguien simplemente su vida, el mundo le dice, hey, pero tú tienes, mira, tú pudieras hacer esto y ser fulano y ser mengano. Aquel que tenga todo eso por basura, que pierda su vida para seguir a Cristo, ese, dice la Escritura, la salvará. Y luego sigue diciendo el Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? ¿Qué aprovechará? David, ¿qué aprovechará si tienes todos los juguetes del mundo y pierdes tu alma? ¿Qué aprovechará? Si ganas todo el mundo, si tienes todo el dinero del mundo, todos los carros del mundo y pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Hermanos y amigos, niños que están aquí, ¿eres de los que andas en este mundo queriendo ser alguien y tener éxito en la vida? ¿Quieres tú ganar algo, ser alguien, ser visto por los demás, apreciado por los demás, tener fama igual que muchos artistas? ¿Quieres tú ser eso? ¿Eres de esos? ¿Eres de los que quieres que tu vida tenga sentido, tenga nombre? ¿Eres de eso? ¿Eres de los que has encontrado realmente a Jesucristo, o en Jesucristo, el motivo y el valor verdaderamente de la vida? Quiera Dios que así sea.
Si eres de los que quieres ganar el mundo entero, eso seguro va a ser a costo de tu alma. Esos que quieren ganar el mundo entero, muchas veces, la mayoría de las veces, para no decir siempre, es a costo de su propia alma. ¿Cuánto aprecias tu alma? O estás corriendo una carrera de ratas que aprecian mucho la vida en este mundo, o entiendes que tu vida está en las manos de un Dios que es santo, que es justo, que no estás aquí por casualidad, que Dios te puso aquí, que tienes que darle cuenta a Él de tu vida, y que encima de eso Él te ha dado el único modo de ser salvo de su ira santa. Te ha dado su propio Hijo, para que eso lo valores inmensamente. Amén. Es mucho lo que tú y yo hacemos por Jesús y el Evangelio. Es mucho. Si la recompensa es vida y reino y gloria, yo pregunto, ¿es mucho lo que hacemos por Cristo? ¿Crees tú que has hecho y que estás haciendo mucho por Jesús? ¿Es mucho lo que hacemos luchando contra el pecado? Se nos pregunta en cierto momento, ¿has luchado? ¿Has peleado contra el pecado hasta la muerte? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Han luchado tanto contra el pecado cuando todos los que han peleado con nosotros hoy gozan de dicha eterna y honra? Yo creo que no es mucho. Es mucho lo que hacemos con nuestros hijos y familia, si es que hacemos algo, cuando esto puede ser el bien mayor para sus almas. Es mucho. Es mucho dedicar tiempo a leerles la palabra. Es mucho dedicarles tiempo y disciplinarlos seriamente, educarlos seriamente. Es mucho hacer eso, cuando esto le puede hacer bien a sus almas para siempre. No pecamos grandemente cuando queremos darle a nuestros hijos y familias muchos bienes materiales, y esto lo hacemos en detrimento de sus almas. ¿Vamos a proveer para sus cuerpos y no vamos a proveer para sus almas? Es criminal un padre cuando provee para el cuerpo y no provee para el alma. Es criminal lo que hace. Es mucho lo que sufrimos aquí en este mundo, cuando nos espera una dicha eterna. ¿Qué te hace pensar que estás sufriendo mucho aquí? Hay muchos aquí que están viviendo con quejas y quejas y quejas. El salmista dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Pero hoy muchos creyentes dicen: yo soy un desdichado, yo vivo en tal lugar, no tengo dinero, me pasa esto, me pasa lo otro. Parece que piensan que es mucho mal lo que le ha tocado cuando le espera dicha eterna. Sin embargo, encuentro a otros creyentes que tienen, pero saben lo que tienen en Cristo Jesús. ¿Y saben qué hacen? Renuncian a lo que tienen y van para donde no hay. Y luego dan sus vidas. O sea, en otras palabras, pierden su vida por causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no aprendemos de ellos? Es intolerable la aflicción y el castigo por ser cristiano. Aunque nos toque ser quemados por Cristo, eso es algo intolerable. Ser quemado por Cristo le parece una aflicción muy grande, cuando nos espera reinar con Él y sentarnos con Él por siempre. ¿Qué es ser quemado por causa de Cristo? Nada. Decapitados las almas están con el Señor. Hermanos, no deberíamos nosotros batallar con todas nuestras fuerzas contra el pecado que nos asedia. No deberíamos batallar con toda nuestra fuerza contra la inmoralidad, contra la lujuria, contra la ambición, contra la maledicencia, contra la murmuración,
contra las quejas, contra el amor de este mundo. Deberíamos pelear con todas nuestras fuerzas, porque la dicha que nos espera es grande. Nos espera estar con el Santo por siempre, teniendo dicha por siempre. La bienaventuranza para los que están con Cristo es gloriosa. Padre, concédenos mirar con tus ojos. Oh Dios, líbranos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Ayúdanos a mirar a los tronos que vio Juan y glorificar tu nombre y entender cuán bienaventurados somos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús.